Cordial saludo. Para todos los que aspiran a ingresar al servicio público a través de un empleo de carrera administrativa, que es el que nos puede dar una estabilidad y una permanencia al servicio del Estado, es importante tener en cuenta algunos elementos que obviamente a lo largo de la experiencia y del estudio de la normatividad que rige este tipo de concursos públicos hemos podido dilucidar y que queremos compartir con todos ustedes. El primer elemento que es muy importante tener en cuenta es que se aseguren de cumplir con los requisitos exigidos para el empleo al cual aspiran a ingresar a través del concurso. Esto, que parece algo verdaderamente obvio, es de trascendental importancia porque dentro de las etapas del concurso, la etapa de inscripción busca admitir a la mayoría de personas que se presentan como aspirantes, pero esa admisibilidad depende de que efectivamente se cumplan los requisitos establecidos para el empleo. Toda entidad pública debe tener una planta de cargos y toda entidad pública debe tener un manual de funciones, requisitos y competencias para esos empleos. Por lo tanto, cuando ustedes ingresan al SIMO, Sistema para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, que administra la Comisión Nacional del Servicio Civil, deben asegurarse de verificar de manera clara cuáles son los requisitos de desempeño para el empleo. Esos requisitos los van a encontrar ustedes básicamente expresados desde el punto de vista de los estudios que se deben tener, desde el punto de vista de algunas competencias funcionales adicionales y desde el punto de vista de la experiencia. Así, por ejemplo, ustedes van a encontrar empleos para los cuales se exige un título profesional o un título de tecnólogo o simplemente haber culminado los estudios de bachillerato. Van a encontrar que se les puede exigir algunos cursos específicos o diplomados específicos, por ejemplo en el tema de sistemas, por ejemplo en el tema de la ofimática, que hoy en día ya está tan de moda, y también que a veces se exigen en algunos empleos experiencia, en otros puede que no se pida, pero en algunos se puede pedir una experiencia que también varía, y que eso es muy importante también que lo tengamos en cuenta, porque esa experiencia puede ser laboral simplemente, o sea, cualquier actividad que usted haya desempeñado en su vida de trabajo, o puede ser una experiencia relacionada o específica en la cual se tendrá que acreditar que se han desempeñado funciones y actividades similares a aquellas que están descritas para el cargo al cual aspiramos. Por eso, leer bien en el SIMO las funciones y esos requisitos del desempeño del empleo son fundamentales para poder en un momento dado garantizar la admisión. Porque en todo concurso ese es el primer filtro. El primer filtro es si cumple usted o no cumple los requisitos mínimos de desempeño del empleo. Si no los cumple, obviamente va a ser inadmitido, y ahí ya perderíamos la posibilidad de pasar etapas posteriores, y acreditando el cumplimiento es importantísimo poder seguir en el concurso. Ojo que acreditar el cumplimiento no es la convicción íntima de que los cumplimos, es que podamos demostrar que los cumplimos. Para eso entonces nos van a pedir los diplomas, los certificados académicos y ojo con las certificaciones de la experiencia. Las certificaciones de la experiencia tienen que estar muy claramente definidos los tiempos durante los cuales laboramos, las funciones que se desempeñaron, para poder, como les digo, establecer si son funciones relacionadas, que en un momento dado ese certificado sea admitido dentro del análisis que se hace para poder ingresar al concurso.
Si ya superamos esa etapa, pues vamos a pasar entonces ya a la etapa de las pruebas. Como sabemos, uno de los principios rectores de los concursos es el mérito. O sea, las pruebas son los instrumentos que nos van a permitir evaluar si los diferentes aspirantes poseen o no poseen el mérito para ingresar al servicio público y van a ser determinantes para establecer su ubicación a través de los puntajes en la lista de elegibles. Es muy significativo pues que afrontemos estas pruebas de una manera muy clara para que podamos lograr el mayor puntaje posible y quedemos en un buen puesto dentro de la lista de elegibles. Las pruebas, según nos lo establece a nosotros la ley, sabemos que todo esto se rige por la ley 909 del 2004 y demás normas que la han modificado o adicionado. Las pruebas deben ser unos mecanismos objetivos que permitan efectivamente evaluar. Pero ¿qué es lo que se evalúa con estas pruebas? Las competencias de los aspirantes. Es muy importante entender que el término competencia hace referencia a saber desempeñar un conocimiento en un contexto específico. Diríamos de una manera más simplificada, es saber hacer con lo que se sabe. O sea, usted tiene un conocimiento, pero ese conocimiento lo tiene que llevar a la práctica. Y esa práctica está regida por unos principios básicos de la función pública, por unos objetivos y unas metas que debe cumplir la función pública. Entonces estas pruebas van a estar orientadas a medir usted qué tanto es capaz de aplicar un conocimiento que tenga sobre la función pública a lo que tiene que hacer cuando esté desempeñando el empleo. En materia de competencias, la ley básicamente distingue dos tipos de competencias. Están las competencias funcionales, que son lo que podríamos llamar los conocimientos técnicos. O sea, usted qué tanto sabe de lo que tiene que hacer, qué tanto sabe del Estado, qué tanto sabe de la función pública y qué tanto conocimiento tiene de cómo desempeñar las funciones de un empleo con el tema del conocimiento académico que tenga. Hombre, si yo soy abogado, ¿cómo puedo aplicar ese conocimiento jurídico que tengo a las distintas funciones que me exige un empleo específico? Lo otro son las competencias comportamentales, que hace referencia a la integridad, que hace referencia a unos valores, que hace referencia a unas aptitudes que como servidor público yo tengo que tener y tengo que identificarme con él. La ley 909 no limita a unas pruebas específicas. No nos dice que las pruebas son estas y ya. Lo hace de manera enunciativa. Habla de pruebas de conocimientos, habla de pruebas de ejecución, habla de prueba de entrevista que ya poco se practica, habla de la prueba de análisis de antecedentes, hacen una serie pues de enumeración de las pruebas. Pero básicamente lo que llamamos la prueba reina es el examen de conocimientos generales y específicos que hace relación a ese elemento que les mencionaba hace un momentico de cuánto puede usted aplicar un conocimiento que tenga al ejercicio de la función. En esa prueba general de conocimientos generales y específicos, le van a evaluar a usted no solamente el conocimiento que usted tenga de la función pública, sino también el conocimiento que tenga en su campo de experticia y el conocimiento que tenga de las funciones relacionadas con el empleo al cual aspira y cómo las ejercería. Básicamente, esa prueba, que en todos los concursos o en casi todos los concursos es una prueba eliminatoria, es decir, si usted no la supera en el puntaje establecido en la convocatoria, no sigue en el concurso. Y si la supera en ese puntaje límite, obviamente va a continuar. Esta prueba por lo general entonces constituye
en una serie de preguntas de escogencia múltiple, con única respuesta. Aunque también podríamos encontrarnos de pronto con algunas de escogencia múltiple con múltiple respuesta, pero básicamente estas pruebas se basan en análisis de postulados, análisis de relaciones y especialmente se están orientando mucho los concursos a preguntas de carácter situacional. ¿Qué significa esto? A usted le van a presentar una situación, le van a presentar un caso, y dentro de ese caso, dentro de esa situación, usted tiene que escoger la respuesta adecuada para solucionar o para satisfacer esa situación que le están planteando. Eso es lo que llaman preguntas de tipo situacional. Recuerden que a usted le van a medir a través de esas preguntas 3 competencias básicas. Usted qué tanto sabe interpretar, usted qué capacidad tiene de argumentar y principalmente usted qué capacidad tiene de proponer soluciones específicas a situaciones concretas planteadas. Entonces básicamente a usted le van a presentar, por ejemplo, una situación en la cual lo enfrentan a un tema propio de la función pública. Por ejemplo, si es una pregunta de contratación estatal, lo van a plantear una situación en la cual una entidad requiere una determinada obra, bien o servicio y lo van a poner a escoger cuál es la opción adecuada para poder obtener la contratación de esa obra, bien o servicio. No esperen preguntas exclusivamente de memoria. Es decir, a usted no le van a preguntar fechas, ni le van a preguntar artículos, ni le van a preguntar pues cosas memorísticas exclusivamente. Obviamente memoria sí hay que tener. Eso pues de que no, la memoria no sirve, eso no es cierto. Porque la memoria nos debe tener o nos debe proveer un conocimiento, un insumo con base en el cual vamos a trabajar en la solución de la respuesta. No es que tengamos que aprendernos de memoria la Constitución, no es que tengamos que aprendernos de memoria el Código Administrativo, no es que tengamos que aprendernos de memoria X o determinada ley, pero sí tenemos que tener dentro de nuestra mnemotecnia unos conocimientos básicos que sepamos aplicar. Es muy fundamental entonces que primero fomentemos, reforcemos las competencias lectoras que nos van a permitir, como les decía hace un momento, interpretar, argumentar y proponer para poder resolver una situación específica, un caso específico, que es lo que me van a proponer. La prueba de competencias comportamentales, que algunos la llaman prueba psicotécnica, la prueba psicológica, hace ya más referencia a medir las actitudes que debe tener un servidor público para poder desempeñar un empleo. Es muy importante ahí partir del estudio de la normatividad que regula esas competencias, especialmente el decreto 815, que está integrado dentro del decreto 1083 del 2015, que es el decreto único de la función pública. Y ahí vamos a poder ver que a un determinado servidor público, dependiendo de su nivel, le van a exigir tal o cual comportamiento. Hay unos comportamientos que son comunes y hay otros que ya son específicos dependiendo del nivel al cual los presenten. Entonces a usted le pueden exigir que usted debe tener orientación al servicio al ciudadano, que usted debe tener capacidad de trabajar en equipo, que usted debe tener obviamente una orientación a resultados. Y entonces las preguntas de esa parte de la prueba comportamental van a estar orientadas a medir qué tanto se identifica usted con esos comportamientos. Y también es muy importante conocer y leer el código de integridad de la función pública. Espero que estas ideas nos ayuden, les ayuden obviamente a empezar a aproximarse a lo que son estas pruebas en los concursos y puedan ustedes afrontarlos con eso.
Muchas gracias. Feliz día.